Te dijeron que no cuestionaras, que no preguntaras, que no miraras detrás del telón. Te enseñaron a obedecer antes de comprender, a repetir antes de sentir. También te dijeron que no probaras, que había algo peligroso en el acto mismo de explorar, como si la curiosidad fuese una puerta prohibida que solo los insensatos se atrevían a abrir. Pero déjame preguntarte algo, ¿y si todas esas advertencias no eran un escudo para protegerte, sino una barrera para contenerte? ¿Y si te dijera que siempre estuviste destinado a morder ese fruto prohibido? ¿Que ese paso que te pintaron como el origen de toda desgracia era, en realidad, el primer paso hacia tu verdadero despertar? ¿Y si la serpiente, esa figura demonizada durante generaciones, no fuera la villana de la historia, sino la clave que nunca quisieron entregarte? ¿La única que entendía lo que realmente estaba en juego? ¿Y si ese jardín del que tanto te hablaron no trataba sobre obediencia, sino sobre recordar quién eres? Sobre tu despertar, no el suyo, no el del mundo, el tuyo. Si alguna vez sentiste, aunque fuera por un instante, que había más en esta historia, que algo no encajaba del todo, entonces estás en el lugar correcto. Porque hoy voy a contarte lo que nunca se atrevieron a decirte. Hoy vamos a descifrar un mensaje enterrado a través de los siglos, escondido en templos, en mitos y en símbolos. Un mensaje que religiones, imperios y custodios del dogma evitaron que descubrieras. Civilizaciones antiguas como Egipto y Sumeria guardaban una versión diferente del Edén, una versión que jamás te contaron. Una versión que no condena la caída como un error irreversible, sino que la celebra como el momento exacto en que la humanidad dejó de ser un reflejo pasivo y empezó a despertar a su propio poder. Porque la caída, esa que te presentaron como tragedia, fue en realidad la primera iniciación. El primer acto consciente de libertad. Y entenderlo podría desmoronar por completo todo lo que crees saber sobre ti mismo. Podría cambiar tu identidad desde la raíz. Así que quédate conmigo. Respira. No estás a punto de escuchar una historia más. Estás a punto de recordar algo que tu alma ya sabía. Empecemos por lo que nos enseñaron desde siempre, que el Edén fue un paraíso perfecto hasta que la humanidad lo arruinó, que el conocimiento era un peligro, que tu curiosidad, tu deseo de saber, tu impulso natural hacia el entendimiento, era algo pecaminoso. Que querer ver por ti mismo te condena al sufrimiento. Y ahora dime, ¿desde cuándo buscar la verdad se convirtió en delito? Pero detente un momento y piensa en esto conmigo. ¿Y si esa narrativa que te repitieron una y otra vez fue construida con un propósito muy distinto al que creías? ¿Y si la historia fue invertida, moldeada, reescrita para que tú jamás sospecharas nada? ¿Y si el verdadero pecado no fue desobedecer, sino permanecer ignorante? Imagina eso por un instante. Imagina que el mundo entero se ha sostenido sobre una interpretación diseñada no para liberarte, sino para mantenerte pequeño. Para convencerte de que el deseo de conocer, de descubrir, de atreverte, era algo malo. Que la chispa natural que te empuja a preguntar era una amenaza, no una bendición. Pero aquí viene lo que nunca te dijeron. En la lengua hebrea, la palabra para serpiente no solo significa reptil. También significa brillo, resplandor. Y significa susurro de conocimiento. Entonces dime, ¿te parece eso la descripción de un enemigo? ¿O se parece más a la de un mensajero, un iniciador, un símbolo de transformación? Porque la serpiente, en la historia original, no aparece como un monstruo. Aparece como un guía, un catalizador, un puente hacia algo que estaba oculto. Un símbolo vivo de ese conocimiento profundo que todos anhelamos pero que muy pocos se atreven a buscar. Y luego está Eva, el personaje que tantas veces señalaron como la culpable del desastre humano. Pero ¿y si Eva no fue la engañada, sino la valiente? ¿Y si fue la primera en recordar, la primera en decir, no vine aquí para obedecer, vine aquí para despertar? En los textos gnósticos, aquellos libros que fueron enterrados, prohibidos, perseguidos durante siglos, Eva no es la caída. Eva es la primera en ascender. Es la que extiende la mano hacia la conciencia divina, no por rebeldía, sino por memoria. Por intuición. Por destino. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere que te hagas. ¿Por qué un creador pondría un árbol del conocimiento en el centro del paraíso y luego prohibiría acercarte a él? ¿Para qué colocar un portal hacia la sabiduría si lo que se esperaba era la ignorancia? ¿Qué era tan peligroso en ese conocimiento? ¿Y para quién? Porque, si lo piensas, un ser humano que sabe, que ve, que comprende, deja de ser controlable. Y tal vez, solo tal vez, el propósito real de la historia nunca fue protegerte del mal, sino proteger a los sistemas del poder que tendrías si despertaras. La verdad es que la historia original del Edén no trata sobre pecado. Trata sobre control.
Sobre el miedo que se tiene a una humanidad consciente, soberana, capaz de ver más allá de la pantalla que le colocaron frente a los ojos. Y ahora que estás aquí, escuchando esto, ¿de verdad crees que toda tu vida te dijeron la verdad? Y lo más revelador es esto: esta no es una reinterpretación aislada. No es un capricho moderno ni una teoría excéntrica. Es un patrón. Un hilo rojo que atraviesa civilizaciones completas, que conecta templos, mitologías y rituales separados por miles de kilómetros y miles de años. En las antiguas tierras del Nilo, en la profundidad mística de Egipto, el conocimiento no era un pecado, era un privilegio sagrado. Los templos no castigaban la búsqueda, la honraban. Pero no la ofrecían a todos. Solo aquellos que estaban listos, aquellos que mostraban hambre de verdad, eran iniciados en los misterios. ¿Por qué? Porque sabían que la conciencia es poderosa, demasiado poderosa para quienes aún no saben cómo usarla. Y luego está Sumeria, una de las primeras civilizaciones que caminaron esta tierra. Allí, los dioses no solo mandaban, sino que entregaban las llamadas tablas del destino, códigos grabados en arcilla que contenían leyes, sabiduría, instrucciones sobre el orden del universo. No las ocultaban por castigo, sino para que los humanos que despertaran pudieran aprender a gobernar su propio destino. Y si viajas hacia las enseñanzas de la Cábala, encuentras algo aún más profundo. Para ellos, el Edén no era un jardín físico, era un estado de conciencia. La primera corona. La fuente. Un lugar al que no se nos expulsó por castigo, sino un estado del que caímos para iniciar un viaje. Un viaje de regreso. Un viaje hacia la memoria del alma. ¿Te das cuenta de lo que significa todo esto? Todas esas culturas, todos esos sabios, coinciden en algo esencial: la conciencia no es un regalo, es un sendero. El despertar no es un accidente, es una iniciación. La caída no es una maldición, es el comienzo del camino. Entonces me pregunto, y te pregunto a ti también, ¿qué pasaría si comer el fruto no fue un error, sino un detonante? Un código activador dentro de tu alma. El recordatorio de que viniste aquí a crecer, a recordar, a expandirte. Porque si la serpiente representa el conocimiento, y la caída representa la iniciación, entonces hay algo más en esta historia. Algo que nunca quisieron que vieras. Si la serpiente es la guía, ¿quién, exactamente, está intentando evitar que la escuches? Porque detrás del mito del Edén, hay un misterio más grande aún por revelar. Y aquí es donde la historia da un giro que la mayoría nunca vio venir. Porque detrás del mito del Edén no solo se oculta un mensaje, se oculta una guerra. No una guerra de cielos contra infiernos, ni de ángeles contra demonios como te hicieron creer. Es una guerra de arquetipos, de símbolos vivos, de fuerzas que existen tanto fuera como dentro de ti. Una guerra silenciosa entre la serpiente y el arquitecto. La serpiente, ya lo sabes, representa la gnosis, el conocimiento directo, intuitivo, visceral. Ese saber que no se aprende en libros ni se memorizan en templos, sino que se siente. Es la chispa interna que te empuja a cuestionar, a ver más allá del velo, a buscar lo que otros no se atreven ni a mirar. El arquitecto, en cambio, representa la estructura, el orden, la ley, el límite, el molde en el que la sociedad quiere que encajes. La voz que dice: no preguntes, no pienses demasiado, no alteres lo establecido. La serpiente te ofrece alas. El arquitecto te ofrece jaulas doradas. Y aquí viene lo más impactante: ambas fuerzas son necesarias. Pero una está diseñada para despertarte, y la otra para contenerte. La pregunta es: ¿cuál domina tu vida ahora mismo? Este conflicto no nació con el cristianismo. Es mucho más antiguo. En Sumeria, Enki, una deidad serpiente, entregó a la humanidad una sabiduría que los dioses superiores consideraban prohibida. ¿Su castigo? Ser condenado por atreverse a empoderar a los mortales. En Egipto, Seth no representaba el mal como luego lo pintaron, sino la fuerza disruptiva necesaria para que el cambio ocurra. El caos que rompe estructuras rígidas para que algo nuevo pueda nacer. En el gnosticismo, aparece el demiurgo, un creador imperfecto que fabrica un mundo material para mantener a las almas atrapadas en una ilusión. Una arquitectura diseñada para limitar, no para liberar. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿y si tu realidad estuviera moldeada por una arquitectura semejante? Una red de reglas, símbolos, narrativas y mandatos, no creada para destruirte, sino para mantenerte dormido. Mira a tu alrededor. El mundo moderno está construido con una precisión casi quirúrgica. Sistemas educativos que enseñan a memorizar, no a pensar. Sistemas religiosos que enseñan a obedecer, no a explorar.
sistemas sociales que premian la conformidad y castigan la autenticidad. Esa es la obra del arquitecto. Una obra que lleva miles de años perfeccionándose. Pero aún así, siempre queda un resquicio. Un susurro. Una grieta en el muro. La serpiente, silenciosa pero persistente, sigue llamándote. Sigue recordándote que viniste aquí para despertar. Que tu conciencia no es un accidente, es una misión. La verdadera batalla del Edén no fue entre un dios y un diablo. Fue, y sigue siendo, entre despertar y obedecer. Entre recordar y olvidar. Y ahora, aquí, escuchando estas palabras, tú ya sabes cuál de esas dos fuerzas empieza a moverse dentro de ti. Pero aquí viene el giro que muy pocos están preparados para enfrentar. Porque cuando miras estas historias antiguas con los ojos bien abiertos, descubres algo que desbarata siglos enteros de interpretación. En los relatos más antiguos, los que no pasaron por filtros, traducciones interesadas o ediciones convenientes, el supuesto villano suele ser el liberador. Y el supuesto salvador, a veces es simplemente el guardián del orden establecido. Sí, la historia está invertida. Volteada de arriba a abajo. Ese personaje que te enseñaron a temer, el que señalaron como el gran enemigo, aparece una y otra vez en las mitologías originales como la figura que rompe el programa, que desafía la limitación, que enciende la chispa del despertar. El que susurra, recuerda quién eres. Y cuando comparas esto con las versiones más modernas de estos relatos, la diferencia es abismal. En el cristianismo tradicional, se nos enseña que la divinidad crea, ordena, prohíbe y castiga. En el Islam, la caída de Iblis no ocurre porque desobedece a Dios, sino porque se niega a inclinarse ante un ser humano. No rechaza a lo divino, rechaza una jerarquía. En el hinduismo, la danza de Shiva destruye la ilusión para revelar lo real, una destrucción que no es castigo, sino liberación. Y en el budismo, el jardín del Edén no es un lugar, sino la totalidad de la realidad percibida, el velo de malla que te hace creer que eres menos de lo que en verdad eres. Cuando unes los puntos, surge un patrón imposible de ignorar. En cada tradición, la liberación comienza cuando alguien cuestiona la orden. No por arrogancia, no por rebeldía gratuita, sino por valor. Por un impulso interno que dice, esto no puede ser toda la verdad. Hay algo más. Yo soy algo más. Y ahora mira el fruto prohibido desde esta perspectiva. Ya no es un acto de desobediencia. No es un error. No es la causa del sufrimiento humano. Es una iniciación. Una invitación. Un umbral hacia una realidad más grande, más compleja, más auténtica. Un portal hacia la conciencia. La serpiente no roba la verdad. La restaura. Despierta en ti lo que ya traías, lo que nació contigo, lo que la arquitectura del mundo moderno intentó cubrir bajo capas de miedo, culpa y obediencia. Mientras tanto, el arquitecto, ese arquetipo que teme al caos, que teme al cambio, que teme al ser humano despierto, construye religiones, leyes, normas, sistemas enteros, no siempre para elevarte, sino para contenerte. Y eso nos trae a una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué voz has estado escuchando toda tu vida? ¿La que te dice que te inclines, que aceptes, que no preguntes? ¿O la que te dice que mires más allá, que cuestiones, que despiertes? Porque reconocer cuál de esas voces domina tu mundo interior puede cambiar absolutamente todo. Puede transformar tu historia desde la raíz. Y quizá, solo quizá, el fruto prohibido no era un castigo disfrazado. Quizá era exactamente la medicina que tu alma vino a buscar. Hemos sido condicionados, profundamente condicionados. Nos enseñaron a creer que comer el fruto fue un error fatal, una herida imposible de sanar, el origen de toda condena. Pero escucha esto con atención, ¿y si ese supuesto pecado no fue un veneno, sino una medicina enmascarada? ¿Y si aquello que llamaron caída fue, en realidad, un despertar cuidadosamente diseñado para impulsarte hacia tu verdadera grandeza? Los antiguos alquimistas ya sabían este secreto. Decían que para crear oro primero debías enfrentar el plomo, la parte cruda, imperfecta, densa, caótica de tu propia existencia. Lo que duele. Lo que no quieres mirar. Lo que preferirías enterrar. ¿Y si ese plomo, tus errores, tus sombras, tus momentos de ruptura, fuera la materia prima de tu transformación? ¿Y si el fruto prohibido simplemente activó tu capacidad de ver, de discernir, de comprender? Porque la historia lo dice claramente. Al comer el fruto, sus ojos se abrieron. No a un castigo. A la conciencia. El conocimiento del bien y del mal no fue un infierno impuesto, fue el inicio de la verdadera vida. De la elección. De la responsabilidad.
La serpiente no entregó un castigo. Entregó una llave. Una llave que abre la puerta a una verdad que los sistemas de poder jamás han querido que descubras, que tu capacidad de ver, sentir, diferenciar, elegir, es tu mayor fuerza. Tu esencia divina. Y aquí viene algo profundo. Muchas tradiciones antiguas hablaban del veneno sagrado, una sustancia que, usada con miedo, destruye, pero, usada con entendimiento, despierta. Los chamanes lo sabían. Los místicos lo sabían. Los visionarios lo sabían. El conocimiento, el verdadero conocimiento, puede quemar, puede remover, puede desestabilizar, pero también puede curar, liberar y elevar. El fruto prohibido no fue una trampa. Fue un portal. Un portal hacia tu humanidad consciente. Haz esto personal por un instante. Piensa en los momentos de tu vida que más te han marcado. Esos que te rompieron, te sacudieron, te hicieron cuestionarlo todo. Tal vez los llamaste fracasos, errores, caídas. Pero ¿y si todos ellos fueron tus frutos prohibidos? ¿Y si fueron los momentos exactos en los que tu conciencia se expandió, aunque doliera? ¿Y si cada uno de ellos fue un recordatorio de que tu alma vino aquí a transformarse, no a estancarse? El universo no te castiga. Te desafía. Te enseña. Te pule. Transforma tu plomo en oro. Transforma tu dolor en poder. Transforma tu caída en despertar. Porque aquí está el gran secreto. La vida no te pide que evites caer. Te pide que aprendas a levantarte convertido en alguien que jamás habrías imaginado. Tus cicatrices no son señales de daño. Son constelaciones. Evidencias de tu evolución. Marcas luminosas de que, una y otra vez, elegiste despertar. El jardín del Edén, la serpiente, el arquitecto que pronuncia con autoridad, no toques. Quiero que entiendas algo. Estas no son historias antiguas para memorizar o recitar sin pensar. Están vivas. Respiran. Se repiten. Se reflejan en el mundo moderno como un eco que nunca deja de sonar. Y lo más perturbador es esto, la historia no se está desarrollando allá afuera, en un libro, en un templo o en un mito. Se está desarrollando dentro de tu mente, todos los días. Porque el deseo de controlar lo que sabes, lo que crees y lo que te atreves a cuestionar no pertenece a un Dios distante ni a un demonio rebelde. Es una fuerza que opera en nuestra realidad actual con una precisión que casi asusta. Entonces déjame preguntarte, ¿quién es el arquitecto hoy? Quizás no sea un ser sobrenatural. Quizás no tenga tronos ni alas. Quizás no necesita castigos ni amenazas. Hoy, el arquitecto tiene muchas formas. Puede ser la voz de los medios que decide qué pensar antes de que puedas pensar por ti. Puede ser el algoritmo que te muestra solo lo que conviene, moldeando tus deseos sin que lo notes. Puede ser la cultura que te aprieta suavemente por los hombros y susurra, sé normal, sigue la corriente, no hagas demasiadas preguntas. Hoy los frutos prohibidos no cuelgan de los árboles. Hoy son ideas. Preguntas. Verdades incómodas que los sistemas de poder, políticos, sociales, económicos, prefieren mantener enterradas. La información nunca había sido tan abundante, y sin embargo, la sabiduría nunca había sido tan rara. Esa es la nueva forma del Edén. Un jardín lleno de pantallas brillantes, y vacío de verdadero conocimiento. Y aquí es donde entra la serpiente moderna. Ese susurro interno que todos hemos sentido alguna vez. Esa sensación en el pecho que te dice, esto no es así. Ese impulso visceral que te empuja a mirar detrás de la cortina, aunque algo en ti tema hacerlo. Esa intuición que insiste, una y otra vez, hay algo más. Busca. Esa es tu serpiente interior. Tu aliada más antigua. Tu brújula sagrada. Pero quiero ser brutalmente honesto contigo, su voz no siempre es la más fuerte. El arquitecto ha perfeccionado su habilidad para levantar muros invisibles, tan sutiles que muchas veces ni te das cuenta de que estás dentro de una jaula. Una jaula que se siente cómoda, estable, segura, pero que te mantiene medio dormido. Y la caída, hoy, ya no parece una expulsión del paraíso. Hoy la caída es estar abrumado por miles de estímulos, pero vacío por dentro. Es vivir rodeado de opiniones ajenas, pero desconectado de tu propia voz. Es confundir ruido con conocimiento. La caída moderna es creer que piensas por ti, cuando en realidad estás repitiendo lo que otros decidieron que pensaras. Así que pregúntate, de verdad, pregúntate, ¿eres tú quien piensa tus pensamientos? ¿O alguien más los plantó en ti? Y aquí viene la verdad más poderosa de todas. El fruto prohibido del mundo contemporáneo no es información. Es tu soberanía mental. El coraje de cuestionarlo todo.
El poder de no dejar que nadie piense por ti. Ese es el verdadero acto de rebelión espiritual. Ese es el verdadero despertar. Y quizá, solo quizá, por eso la serpiente sigue susurrando. Así que ahora que hemos atravesado historias antiguas, símbolos y arquitecturas invisibles del presente, surge la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve despertar si no sabes hacia dónde caminar? Y aquí es donde ocurre la revelación que nadie te dio. El despertar no consiste en regresar al Edén perdido, consiste en crear el tuyo propio. Porque si la caída fue una iniciación, entonces también fue una entrega. Un obsequio. El momento exacto en el que recibiste las herramientas más poderosas de todo el universo, la conciencia, la elección y la capacidad de transformar tu realidad desde adentro. Sí, te lo dijeron al revés. La caída no te alejó de la divinidad. Te dio acceso a ella. Pero para construir este Edén interior, este paraíso personal que no depende de un Dios externo ni de las reglas de un sistema, necesitas integrar dos fuerzas que llevan hablando contigo desde el comienzo de la historia, la serpiente y el arquitecto. La serpiente vive dentro de ti como intuición pura. Esa brújula interna que no se equivoca. Esa hambre por la verdad que nadie puede apagar. Ese saber silencioso que surge antes del pensamiento, que vibra en el pecho, que te guía incluso cuando todo lo externo intenta confundirte. El arquitecto, por otro lado, también vive dentro de ti. Es tu capacidad de materializar. De tomar una visión y convertirla en estructura. De construir caminos donde antes solo había caos. De ordenar lo que tu intuición revela. Pero escucha bien, si solo escuchas a la serpiente, te perderás en infinitas posibilidades. Si solo escuchas al arquitecto, te ahogarás en normas, planes y límites que no dejan espacio para la expansión. El secreto, el verdadero secreto, es el equilibrio. La danza entre la sabiduría intuitiva y la acción consciente. Entre sentir y construir. Entre recordar y crear. Cuando realmente comes el fruto, cuando integras el conocimiento prohibido con tu propio poder creativo, dejas de ver un mundo dividido entre luz y oscuridad, entre bueno y malo, entre caída y salvación. Empiezas a ver un entramado perfecto. Un diseño en el que tú no eres un peón. Eres un coautor. Un CEO creador junto al universo mismo. Y aquí viene la parte que puede cambiarlo todo en tu vida, la chispa divina que durante siglos te dijeron que estaba lejos, arriba, fuera de tu alcance, siempre estuvo en ti. Siempre. Latente. Esperando a que la reconocieras. Crear tu propio paraíso no significa ignorar la realidad. Significa transformarla desde su raíz, tu mente, tu energía, tus creencias. Significa dejar de regalar tu poder a sistemas que no te conocen. Significa tomar responsabilidad radical de lo que siembras en tu interior, porque eso será exactamente lo que florecerá en tu mundo. La verdadera libertad no es vivir sin reglas. Es vivir según tus propias reglas, esas que nacen de la conciencia, no del miedo. Es honrar tu verdad sin pedir permiso. Es recordar que nunca estuviste caído, solo estabas despertando. Y ese despertar, tu despertar, no es un accidente. Es tu herencia. Tu destino. Tu naturaleza profunda. Estás aquí para reclamar tu divinidad, para crear tu Edén, para vivir en el mundo, pero sin pertenecer a ninguna de sus jaulas. Mira el Edén con estos nuevos ojos. No como un recuerdo perdido en un pasado mítico, sino como un espejo que siempre te estuvo hablando de ti. La historia nunca trató sobre un error cometido por antiguos ancestros. Siempre trató sobre tu propia vida, aquí y ahora. El Edén no es un lugar. Es un estado de conciencia. Una metáfora viva que se renueva en cada decisión que tomas, en cada duda que callas, en cada verdad que te atreves a buscar. Y cuando lo ves así, cuando permites que la historia se abra como un símbolo en lugar de un castigo, comprendes algo radical. Las verdades más profundas no se encuentran obedeciendo ciegamente lo que otros te dicen que creas. Las encuentras cuando te atreves a probar el fruto de tu propia conciencia. Cuando decides mirar dentro de ti sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Cuando te haces preguntas que la mayoría evita. Preguntas como, ¿qué es lo que mi alma realmente desea? ¿Qué verdades he ignorado por miedo a incomodar? ¿Qué versión de mí estoy reprimiendo para encajar en una arquitectura que ni siquiera elegí? Porque el despertar, el verdadero despertar, no comienza cuando lees un libro, cuando memorizas un mandamiento o cuando sigues una tradición. Comienza cuando te conviertes en tu propio buscador. Cuando te atreves a cuestionar, a profundizar, a sentir. Y en ese camino, siempre habrá dos voces hablándote, la serpiente y el arquitecto. La serpiente, tu intuición, tu sabiduría interior, te dirá, mira más allá,
recuerda, explora, expándete. El arquitecto, interno y externo, te dirá, no lo hagas. Mantente quieto. No preguntes. No cambies. Ambos existen dentro de ti porque ambos forman parte del viaje. Son fuerzas arquetípicas que moldean tu evolución. Pero cada día, en cada decisión, en cada pequeño acto, tú eliges a quién escuchar. Y esa elección, silenciosa pero poderosa, define tu vida. Elegir el camino del conocimiento prohibido no es un acto de rebeldía infantil. No es un capricho. No es desafiar por desafiar. Es un acto supremo de amor propio. Es decir, confío en mi conciencia. Confío en mi alma. Confío en mi capacidad de ver. No naciste para vivir en una jaula dorada, por más cómoda que parezca, por más que te hayan dicho que era lo correcto. Naciste para recordar tu magnificencia. Naciste para despertar. Naciste para tomar el fruto y abrir los ojos del alma. El Edén nunca estuvo perdido. El Edén siempre estuvo esperando dentro de ti. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, después de cada símbolo descifrado, de cada capa removida, de cada verdad nombrada, una nueva pregunta surge frente a ti como un portal. ¿Qué verdad prohibida estás listo para abrazar hoy? Porque este no es el final de la historia. Es el comienzo del tuyo. Tu creación. Tu despertar. Tu Edén. Y así, después de recorrer los mitos más antiguos, de levantar los velos que durante generaciones cubrieron la verdad y de escuchar tanto al arquitecto como a la serpiente dentro de ti, llegamos al punto al que toda esta historia te estaba guiando desde el principio. La verdadera pregunta nunca fue si la humanidad cayó. La verdadera pregunta siempre fue, ¿para qué caíste tú? Y ahora lo sabes. La caída no fue un castigo. Fue una invitación. Un salto desde la inconsciencia hacia la posibilidad infinita de convertirte en quien realmente eres. El fruto prohibido no destruyó tu naturaleza, la reveló. Despertó en ti algo que había estado dormido, la capacidad de elegir tu camino, la valentía de cuestionar la voz que te limita, la sabiduría de mirar hacia adentro para encontrar respuestas que nadie más puede darte. El Edén no se perdió. El Edén se transformó. De un jardín externo a un territorio interno. A un santuario que solo tú puedes cultivar. Porque ese es el secreto final. Fuiste expulsado del jardín, para aprender a crearlo desde tu propia conciencia. Para descubrir que la divinidad que buscabas afuera estaba dentro desde el primer aliento. Y hoy, al comprenderlo, cierras el círculo. Hoy ya no eres Adán ni Eva caminando confundidos entre sombras. Hoy eres el creador de tu propio sendero. El arquitecto consciente de tu realidad. La serpiente despierta que reconoce el conocimiento como un derecho, no como un pecado. La historia del Edén no termina con una puerta cerrada. Termina con una llave en tus manos. La llave de tu mente. La llave de tu alma. La llave de tu despertar. Así que respira profundo, y recuerda esto, no naciste para obedecer. Naciste para despertar. No naciste para temer el fruto. Naciste para saborearlo. No naciste para volver al Edén. Naciste para ser el Edén. Y ahora, el resto del camino te pertenece a ti.